Buenos días, mi nombre es Fabián Mejía, soy estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana y voy a hablar un poco sobre la geometría y su historia. El concepto de la geometría, pues la geometría del griego geo tierra y metría medición es una de las ramas más antiguas de las matemáticas, dedicada al estudio de la forma de los objetos individuales y la relación espacial entre ellos y las propiedades del espacio que los rodea. La geometría es una rama fundamental de las matemáticas en la cual se fundamentan numerosas disciplinas como el dibujo técnico o la propia arquitectura y sirve de complemento a muchas otras como la física, la mecánica, la astronomía, etc. Además ha dado origen a numerosos artefactos desde el compás y pantógrafo hasta el sistema global de posicionamiento GPS. La historia de la geometría. La geometría tiene sus orígenes prácticamente en las primeras civilizaciones humanas. Los antiguos babilonios fueron los inventores de la rueda y por lo tanto de la geometría de las circunferencias. Por eso fueron probablemente los primeros en reconocer el infinito potencial del estudio geométrico, que no tardaron en aplicar a la astronomía. Los antiguos egipcios, quienes la, la cultivaban lo suficiente como para aplicarlas en sus majestuosas obras arquitectónicas, dado que en ese entonces la geometría y la aritmética eran ciencias eminentemente prácticas. ¿Dónde se originó la geometría? El sabio griego Eudemo de Rodas atribuyó a los egipcios el descubrimiento de la geometría, ya que según él necesitaban medir constantemente sus tierras debido a que las inundaciones del Nilo borraban continuamente sus fronteras. Recordemos que precisamente la palabra geométrica significa medida de tierras. ¿Quién fue el padre de la geometría? Fue el matemático y geómetra Euclides 325 antes y 265 a.C., reconocido como padre de la geometría, quien propuso el primer sistema geométrico de comprobación de resultados a través de su celebrada obra Los Elementos, compuesta cerca del año 300 a.C. en Alejandría. Allí se enuncian por primera vez las diferencias entre el plano bidimensional y el espacio tridimensional. Otras contribuciones importantes a la geometría: Arquímedes 287-212 a.C. y Apolonio de Perge 262-190 a.C. Sin embargo, en los siglos posteriores el desarrollo de la matemática se trasladó a Oriente, India específicamente, y en el mundo musulmán, donde desarrolló la geometría junto al álgebra y la trigonometría, vinculadas con ella la astrología y la astronomía. La geometría opera tanto en lo dimensional como en lo tridimensional. La geometría se ocupa de las propiedades del espacio y en particular de las formas y figuras que lo habitan, ya sea bidimensional plano o tridimensional espacio, tales como los puntos, las rectas, los planos, los polígonos, los poliedros, etc. Elementos básicos de la geometría: punta, recta y plano. Ahí están pues algunos ejemplos. Elementos básicos de la geometría. El punto es aquello que no tiene dimensiones, lo simbolizan por letras mayúsculas ABC. La recta es una línea sin principio ni final, formada por infinitos puntos. Punto la simboliza con letra minúscula RST. El plano es aquello que tiene dos dimensiones, largo y ancho. Lo simboliza con las letras griegas A, B y Y. Importancia de la geometría. Durante ese periodo la geometría
Contribuyó a resolver problemas prácticos como la medición de longitudes, áreas, volúmenes o el trazo de linderos en la Tierra. Además desempeña un papel instrumental para el desarrollo de la arquitectura, la geometría y la astronomía. Geometría y matemáticas. Esta disciplina se convierte en una de las claves principales de lo que es la asignatura de matemáticas en los distintos centros docentes y en los distintos niveles educativos, así tanto en la primaria como en secundaria. Por ejemplo, se desarrollan lecciones que giran en torno a aquella. Los cuerpos geométricos son figuras tridimensionales, ahí está un ejemplo. La geometría en la vida cotidiana. La gente usa principios similares cuando cocinan en casa, los moldean para pastel, las ollas son modelos específicos y estandarizados que no existen si no tuviéramos geometría